El gran pez de oro. Tercera parte. Christoph Rossi. Abramos mente. Al final de nuestra plática, le agradecí a la paloma por sus consejos y encaminé mis pasos al puente construido para cruzar el riachuelo ubicado en los jardines de la posada. Y así fue como descubrí en sus aguas cristalinas a un enorme pez dorado. La criatura nadaba elegantemente como si ondulara con la mansa corriente del agua. Lo miré tan despreocupado y feliz en aquellas aguas purísimas que se me salió de manera involuntaria un profundo suspiro. El gran pez dio entonces un salto fuera del agua. La luz del sol resplandeció en sus escamas doradas y sacó su cabeza para preguntarme lo siguiente. ¿Qué te pasa? Ese suspiro tan estremecedor vibró hasta lo más profundo de la corriente del agua. ¿Te puedo ayudar de alguna forma? Bueno, le contesté yo con interés. Ocurre que cuando te vi saltar y el sol se reflejó en tus escamas doradas, por un momento me pareciste un pez de oro completamente puro, y como apenas me queda dinero para un día más de hospedaje, te imaginé como una joya que pudiera vender para salir de mis problemas. Siempre me comparan con una joya, me comentó el pez tranquilamente. Entiendo, le respondí yo con cierta pena y agregué. Sucede, mi buen amigo, que las deudas me tienen acorralado y no sé cómo superar mis apuros económicos. Luego, como tú pareces una joya tan valiosa, se me ocurrió pedirte consejo. Tu apariencia es tan similar a la del oro, que suspiré al imaginarte como alguien con sabiduría sobre los manejos económicos que los humanos le damos al precioso metal. El gran pez dorado movió su cola elegantemente. Bajo el agua volvió a dar otro salto con gracia y después emergió a la superficie para responder con estas palabras. Por estas tierras la gente suele decir que no hay nada tan valioso como el consejo de un pez dorado para inspirar soluciones económicas. Me caes bien y con gusto te aconsejaría, sin embargo, mi vida le pertenece al agua. De hecho, no sé mucho de las cosas de tu mundo. Cuando salto fuera de la superficie, lo hago para recordarme lo valioso que para mi naturaleza resulta este precioso líquido. Comprendo, exclamé yo, y sin dejar de insistir agregué. Pero amigo, pez, en verdad me urge un consejo para solucionar mis penalidades económicas. De otra manera no te molestaría. En ese caso, pregúntame lo que gustes y juntos vemos en qué te pudiese ayudar. Yo le conté al pez con toda puntualidad mis problemas y finalmente le hice la siguiente pregunta. ¿Qué me puedes recomendar para salir de mis entuertos económicos? Por ser un animal acuático, me contestó el hermoso pez con sinceridad. Yo no sé mucho sobre las cosas de tu mundo, pero igual te puedo hablar de lo que yo conozco. Tal vez de algo te sirva. Está bien, le contesté con desaliento, sin dejar de admirar al espléndido pez que parecía esculpido en oro de la mejor calidad. Yo sé algunas cosas básicas del agua, comentó el pez para romper el silencio y añadió con ánimo distante. Por ejemplo, el agua fluye siguiendo su curso, porque obedece siempre sus principios. Uno, por ejemplo, es que sabe cómo recuperar su nivel en toda circunstancia. Otro de sus principios es que también la puedes encontrar en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Uno más, es que se adapta sin problema a la forma que la contiene. Carece de sabor, de olor y su poder es elemental para el mundo de las criaturas acuáticas y terrestres. Es verdad lo que dices, acepté yo, y agregué con desencanto. Pero no sé cómo inspirarme con esa información para solucionar mis problemas. Como ya te dije antes, puntualizó el pez, yo debo saltar fuera del agua para seguirla valorando, porque cuando estoy fuera del agua entiendo que no puedo vivir sin ella. Y tal vez tú terminases saltando fuera del estanque de tus ahorros para valorar con más responsabilidad tu estabilidad económica. Eso sí me hace mucho sentido, le contesté casi con amargura. Bajo ese gran árbol que ves ahí, explicó el gran pez de oro, se sienta el posadero y su mujer para revisar las cuentas de su negocio. Algunos viajeros también buscan esa sombra para platicar sobre sus actividades económicas, y a todos los he oído decir muchas cosas con relación al dinero. Ciertamente no hablan conmigo, pero creo que aún así puedo decirte cómo aplicaría yo los principios del agua en asuntos monetarios. Pese a todo, recuerda que yo no he usado nunca el dinero, y podría equivocarme de lado a lado, porque igual solo me hago ideas ajenas a sus actividades económicas.
Entiendo, le comenté, con cierto interés. Pero igual dime lo que piensas, me resultan muy interesantes tus palabras. En ese caso, argumentó el pez, quizás podría decirte que si aprendes a sacar provecho del agua en sus 3 estados, líquido, sólido y gaseoso, le podrías encontrar usos increíbles, y lo mismo sucede con el dinero, porque lo puedes encontrar fluyendo cuando es efectivo, invertido cuando está en propiedades, y por lo que oigo decir al posadero y a su esposa, también hay cierto tipo de dinero relacionado con el crédito personal o público, según entiendo la naturaleza del dinero en estado crediticio. Es más bien mental o imaginaria, pero también resulta muy valioso cuando lo sabes usar con sabiduría en esa presentación. En lo personal, eso me consta, puntualicé yo, y agregué con buen ánimo, entiendo de qué me hablas. Otra característica del agua, estriba, en que siempre busca su nivel, y lo mismo sucede con el dinero. El dueño de la posada suele decir que cuanto más presumen los huéspedes de tener dinero, menos efectivo contante y sonante hay en su talega. Así que al final del día, el agua, como el dinero, buscan su propio nivel. Algunos viajeros podrían deslumbrarte con sus apariencias, pero su liquidez contante y sonante los arrastra muy pronto a su verdadero nivel económico. Eso me queda muy claro, convine yo. Ya he conocido ese tipo de personas. Otra de las características del agua es la naturalidad con que rueda por el mundo, y lo mismo sucede con el dinero. Cuando llegan viajeros a la posada con la talega bien colmada de oro, todo a su alrededor se mueve con agilidad y suma diligencia. El dinero es como un aceite que lo lubrica todo, pero si no eres honesto y cuidadoso con la cantidad de aceite que de verdad tienes, acabas en un problema peor que si reconoces no traer ni un céntimo. Es verdad, admití con desaliento, me parece muy cierto. Además, el agua también se adapta sin problemas a la forma que la contiene. Si el vaso es cuadrado, el agua se vuelve cuadrada, igual si es triangular o redondo, y lo mismo sucede con el dinero. Si está en las manos de un granjero, paga las cuentas del granjero. Si está en manos de un mendigo, paga. Y si está en manos del rey, paga. Pero si no hay dinero en las manos de ninguno de todos estos personajes, todo mundo huye de su presencia. Porque mientras más tardan en retirarse, más probabilidades hay de que terminen involucrados con las deudas de los que no traen dinero. En suma, pues, la situación terminará por sincronizarlos con sus carencias y no con su abundancia. Tienes razón, cuando tuve mis ahorros no los cuidé, y si ahora el posadero supiera cuánto dinero tengo en mi bolsa, seguro me pedirá el cuarto mañana, temprano. Otra cosa que también es compartida por el agua y el dinero, añadió el gran pez, estriba en que los peces conocemos el agua solo cuando estamos fuera del precioso líquido, y los humanos descubren el valor del dinero hasta que pierden el último céntimo. No tienes idea de cuánta razón hay en tus palabras, añadí con profundo pesar. Tengo una clara idea de lo que para mí significa el agua, acotó el gran pez de oro con acento implacable, porque ya estuve a punto de perder la vida en tierra seca. Me gustaría escuchar cómo sucedió eso, le contesté con sana curiosidad. Es largo de contar, pero lo resumiré con estas palabras. Ocurre que nuestra belleza es la peor desventaja para nuestra especie. Tú bien lo comentaste hace un momento. Los peces como yo parecemos hermosas joyas de oro, por eso la gente nos codicia y trata de atraparnos a como dé lugar. Lamento reconocer eso, señalé yo muy apenado y a continuación agregué. Cuando yo te vi, mi primer impulso fue atraparte. Lo sé, puntualizó el pez. Aquí en la posada todos vienen a verme nadar para deleitarse con mi sola presencia. Pero también somos fáciles de ver para nuestros depredadores naturales, y eso es un constante peligro para nosotros. Todo el mundo tiene un plan del uso que nos dará. Comprendo, y lamento que así sea, le comenté con voz apagada. Nuestras escamas doradas nos hacen visibles desde muy lejos, y muchos nos ven como su almuerzo. Unos más nos buscan como adorno. Hay quienes piensan que somos consejeros audaces con relación al dinero, etcétera, etcétera. Sí, yo comprendo. Eso, reconocí avergonzado. Por desgracia, comentó el gran pez, cuando descubrimos toda esa fascinación ajena, nos envanecemos hasta la imprudencia.
Pronto nos volvemos adictos a los aplausos del mundo, nos mantenemos a distancia, pero a un tiempo buscamos el asombro y admiración de todos. Así que pronto nos aburrimos de la tranquilidad natural de las aguas profundas, en donde nadamos con mayor seguridad, y pese al peligro que corremos, buscamos la superficie para ser aclamados por los demás. Es entonces cuando las águilas y los pescadores nos atrapan. Entiendo lo que me dices, le aseguré yo sin entusiasmo. Sin embargo, eso no es todo. Los peces de oro, debemos lidiar con otro entuerto adicional. En aguas profundas es donde mejor estamos, pero en ese medio el agua nos entume demasiado, y entonces debemos buscar la superficie para sacudir nuestras escamas. De lo contrario, estas acumulan hongos que nos enferman. Por eso los peces mayores enseñamos a los más jóvenes a saltar fuera del agua, pero a causa de su juventud se vuelven adictos al asombro de los demás y terminan devorados por algún oso, águila o cualquier otro depredador. Eso es algo muy lamentable, murmuré, yo en tono amargo. Yo aún era muy joven cuando fui atrapado por un pescador. Me lanzaron a un perol en donde apenas cabía para transportarme a la ciudad y venderme a precio de oro. El destino trajo al joven a esta posada. Bebió de más y me apostó en un juego de cartas. La cosa terminó en pleito. El perol acabó hecho pedazos en el portal de la taberna, y aunque ya me daba por muerto, la esposa del posadero ató a mi cola un atizador de la chimenea y me lanzó al río. El peso del fierro me arrastró hasta el fondo y ahí pude reaccionar. No hay palabras que me permitan decir lo que viví estando fuera del agua. Supongo que así es, convine yo sin parpadear. En cierta forma lo comprenderás mañana cuando el posadero sepa que no le podrás pagar un día más de hospedaje. Y por esa razón te debes apresurar a usar toda esta información en tu favor. Concluye cómo aplican todos esos principios a la situación económica que padeces, y tal vez encuentres algo de utilidad. A primera hora de mañana debo de pagar un día más de hospedaje, alimento para mis 2 caballos, alimento para mí, más. No pongas tu atención en eso. Cuando la mujer del posadero me levantó del suelo, mi cuerpo ya estaba completamente paralizado, pero mi atención estaba puesta en el agua que tanto necesitaba, y entonces comprendí que no podía traer el río a mi vida, pero sí podía intentar mover mi boca para que la mujer viera que no estaba muerto, y decidí besarla 3 veces. Las fuerzas únicamente me permitieron hacerlo 2, y algo debió pasar porque la mujer me lanzó a lo más profundo del río. Eso me parece muy interesante. Mi presupuesto en aquel momento no alcanzaba para un río, solo para 3 besos. Pero en realidad solo le pude dar 2 y eso me salvó la vida. Por lo tanto, yo te sugiero guiar tus pasos con un presupuesto programado a partir de lo que sí tienes y las cosas irán mejor. Divide tus ingresos reales en porcentajes dispuestos en las 3 formas que caracterizan el agua, o sea, líquida, sólida y gaseosa. Luego utiliza de manera organizada tu dinero en efectivo, el que ya tengas invertido y ese dinero que los humanos derivan del crédito. Entiendo, le contesté al gran pez y agregué con esperanza. Y espero que algo se me ocurra para trabajar con esa estrategia que me sugieres. De hecho, tú entiendes mejor que yo, pues en mi caso nada más repito lo que oigo decir al posadero y a su mujer. Ellos nunca se salen de los presupuestos acordados. Respetan esos límites a rajatabla. Nunca gastan fuera de tus posibilidades, porque al final del día el dinero, como el agua, los van a situar en el nivel real que les corresponde. De esa realidad ciertamente no escapa nadie, le contesté casi con un lamento. A veces necesitarás ir más allá de los límites, pero debes hacer como yo. Cuando salto fuera del agua, lo hago para recordar lo valiosa que para mí es la profundidad y no para lucirme frente a los demás. Estás en una situación económica muy complicada, pero también es tu oportunidad para entender el valor de tu capital, en especial cuando lo equilibras con los 3 estados con que se manifiesta el dinero. Mientras platicábamos, yo no paraba de ver al pez con asombro, porque no dejaba de jugar con la idea de imaginarlo como si en realidad fuera una joya, pero luego me di cuenta que sus enseñanzas valían mucho más que su peso en oro. Finalmente me despedí de aquel espléndido pez con profundo agradecimiento y tomé la decisión de salir a retomar las riendas monetarias de mi vida. Lo primero que hice fue buscar a los productores locales de granos y forrajes para seguir el consejo del águila.
Varios productores encontraron muy atractiva mi propuesta de ampliar sus propias rutas comerciales, bajo la protección de mi licencia real de comercio, y llegar así con sus productos a lo largo y ancho de todo el reino. Luego, seguí el consejo del zorro y hablé con los viajeros que ya esperaban la diligencia en la posada. Les ofrecí llevarlos en mi carruaje hasta donde mi ruta les acomodase y todos aceptaron el ofrecimiento, porque incluí en el costo del viaje un día más de hospedaje y el posadero estuvo encantado. A su tiempo hablé también con los productores de granos para ofrecerles el servicio de información oportuna, para distribuir más fácil y con menos costos las nuevas ventas que podrían hacer. Y a continuación fui con el dueño de la posada, me asocié con él y sin perder más tiempo prestamos servicios adicionales con sus palomas mensajeras. Tan pronto como cerramos el trato, le pedí enviar palomas mensajeras a los pueblos ubicados fuera de su región para ofrecerles granos a precios directos de los productores. Al siguiente día, recibimos palomas con pedidos que pudieron viajar fuera de la región a la que pertenecían los productores, dado que ya contaban estos con la protección de mi licencia real de comercio, y gracias a eso todos ganamos comisiones adicionales. A vuelta de unos años mi situación económica mejoró sustancialmente. Comencé a reorganizar mi vida y mis negocios con los consejos que recibí de los animales que me ayudaron. En cierto momento utilicé mi carruaje para fundar una ruta de transporte para personas y otra para mercancías. Diseñé también un sistema para compartir viajes y porteos con productores de otras regiones. Reservé una parte de mis ganancias y seguí un plan para ahorrar un porcentaje de todos mis ingresos. Lo primero que hice fue destinar una porción de mi sueldo para pagar mis deudas. Nunca más volví a comprar algo sin analizar mi compra cuidadosamente. Mis beneficios pronto crecieron y así fue como aprendí a valorar y a cuidar todos mis recursos económicos en lo más profundo de la corriente de mis ganancias. Con el tiempo, y gracias a la reorganización del dinero que manejaba en efectivo, invertido y crediticio, pude construir posadas en puntos clave de las rutas que fui desarrollando y las puse al servicio de los incontables comerciantes que ahora podían transitar por todo el reino, gracias a la protección de mi licencia real de comercio. Desde aquel tiempo hasta nuestros días, ya pasaron muchos años, ahora ya soy un viejo, pero les aseguro que las leyes del agua y las del dinero no cambiaron. Así que aprendan a usar sus principios y sus reglas con prudencia, y manténgase atentos a los cambios, porque la ignorancia es eterna y los está esperando para sorprenderles. Abramos mente. Christoph Rossi.